Estamos en Al Pie de la Letra, programa del canal de televisión de la Universidad de Cartagena. Tenemos un invitado en esta tarde al gran escritor, narrador, columnista de opinión, Óscar Collazos. Bienvenido, Óscar Collazos. Buenas tardes, Gustavo. Mi querido Óscar, hemos estado leyendo textos anteriores y textos a raíz de la muerte de García Márquez. El día que murió ya habías escrito un texto muy puntual sobre cómo los colombianos reaccionamos ante el genio de García Márquez. Parece que el país no quisiera al más grande escritor de toda la historia de Colombia. Bueno, yo suelo decir una cosa, y es el propósito de la columna. Los colombianos es mucha gente. Yo creo que hay, la mezquindad se da sobre todo en un número muy pequeño de colombianos, pero da la casualidad de que son los que hacen bulla, los que hacen escándalo. Y ahora con la muerte de García Márquez se ha alborotado una mezquindad mucho mayor, una forma de patriotismo precario, como si los escritores estuvieran llamados a arreglar los problemas que no solucionan los políticos en un pueblo. Tienen que construir escuelas, acueductos, carreteras. Es una dimensión del absurdo, un episodio menor del realismo mágico, diría yo, ¿no? A Cortázar, a Borges, a ninguno de los escritores latinoamericanos le han pedido que resuelva los problemas, digamos, de obras públicas, a ninguno de ellos. A García Márquez es el único escritor en el mundo que le piden la instalación del acueducto, le critican su amistad con Fidel Castro, lo cuestionan por sus pensamientos, por sus amistades. Sí, pero hay una cosa, Gustavo. La gente que le recrimina a García Márquez el hecho de ser amigo de Fidel Castro, no le recrimina el hecho de ser amigo de César Gaviria, de François Mitterrand, de Felipe González, de Andrés Pastrana, Dios mío, de Belisario Betancourt, de Carlos Andrés Pérez. García Márquez ha sido amigo de grandes estadistas. Yo iría al revés. Los grandes estadistas, a partir de cierto momento, buscaron a García Márquez. Usted escribió en 1900, lo publicó en el 83, García Márquez, Entre la soledad y la gloria. Sí, en el 83 precisamente, cuando García Márquez obtiene el Nobel. A ver, los editores se dieron cuenta de una cosa, que no había libros sobre García Márquez, no había en circulación ningún libro sobre García Márquez. Yo había estado dando conferencias en diferentes universidades europeas, españolas, alemanas, francesas, sobre García Márquez. Entonces tenía un archivo monumental, archivo de prensa, que eran los archivos que se tenían entonces. Y eso llegó al oído de un editor, Plaza y Janés, España, y me pidieron que hiciera un libro. Yo les dije que escribía el libro, pero un libro no académico, que escribía un libro de divulgación en el formato tradicional, vida y obra. Y me encerré durante 6 meses a escribir este libro, García Márquez, La soledad y la gloria, que se publicó en 1983, se tradujo a 3 idiomas, entre otros al alemán. Y es un libro que lo dejé ahí, es un libro que se detiene en el último de los libros publicados hasta entonces, que era Crónica de una muerte anunciada. Exacto. Es increíble que, bueno, me gustaría que me diera su opinión sobre el poder. García Márquez se indignó cuando John Lee Anderson dijo en una de sus perfiles que García Márquez se excitaba cuando estaba cerca del poder. Bueno, yo creo que John Lee lo decía simbólicamente, ¿no? La excitación es algo así como una de las formas de llevar al comportamiento fisiológico una exaltación mental. Yo diría que era una exageración, era una metáfora garciamarquiana, y la prueba es que John Lee acabó siendo un excelente amigo de García Márquez.
Entonces yo creo que sí, más que una excitación por el poder, dio la casualidad de que una de las fascinaciones de Gabo, temáticas desde sus primeros libros, era la soledad del poder, la soledad del coronel, la soledad del médico que no quiere enterrar el pueblo, la soledad del coronel Aureliano Buendía, 32 guerras, no la gana ninguna, la pierde todas, está guerreando ya finalmente por orgullo, la soledad del patriarca. Yo diría que García Márquez en eso seguía la tradición clásica de la tragedia griega. Esa gran dimensión del poder está al mismo tiempo una gran dimensión de la soledad. Y por la gloria, por la fama, por la celebridad, acabó muy cerca del poder, acabó siendo amigo de poderosos. Y yo diría que eso excitó aún más su curiosidad por el poder. Es curioso que su infancia estuvo ligada también al poder, porque el coronel Nicolás Márquez, veterano de la Guerra de los 1000 días, tenía amistad con Rafael Uribe Uribe, con Benjamín Herrera, con personajes de la política, y realmente cuando muere a los 8 años, en el año 36 o 37, que muere el coronel, un hecho que aparece, digamos, sencillo, impacta en la vida de García Márquez. El hecho de que a García Márquez le niegan la noticia de la muerte de su abuelo, pero le toca presenciar la quema de sus vestidos, y entre los vestidos está un liquiliqui. Sí, que simbólicamente se convierte después en el gran traje de etiqueta con el que va a recibir el premio Nobel para escándalo de los cachacos, para escándalo de los cachacos e incluso de amigos cachacos de García Márquez que le recriminaron el hecho de que no se vistiera de las galas occidentales y llevara el vestido de ceremonia y de lujo de los campesinos del Caribe. Ahora bien, el poder no es más que uno de los grandes temas, con el amor y la soledad en la literatura de García Márquez. Y yo diría que en el mundo de las amistades personales, lo de menos es el hecho de que haya sido amigo de gente muy poderosa. Eso es un hecho fortuito y secundario. Fue amigo de Fidel Castro en la medida en que Fidel Castro no solamente había sido el artífice de una revolución, el gobernante durante años casi eterno como el patriarca de un país, sino un hombre de su generación, con el cual compartía ciertas afinidades históricas. Mira, yo creo que Gabo en el fondo, nunca fue un comunista ni fue un marxista. Gabo fue un liberal libre pensador, fue un liberal, digamos, tocado por el socialismo, como el coronel, como Uribe, como esa tradición de grandes líderes como Gaitán. Y eso era lo que le fascinaba a García Márquez. Volviendo a su obra, él escribió entre el año 1955 y 2004 11 novelas, desde La hojarasca hasta Memoria de mis putas tristes. Está 100 años de soledad, está El amor en los tiempos del cólera, están 2 novelas breves, El coronel y Crónica de una muerte anunciada. ¿Cuál de estas obras relee usted? Yo releo sobre todo El coronel. Es un milagro. Uno no se explica, y por eso la vuelvo a leer, cómo se puede conseguir la perfección con tanta economía del lenguaje, con tan pocas palabras, con metáforas muy certeras. A mí cuando me preguntan que cite o que recomiende una obra que describa la pobreza, yo les digo, no hay necesidad de recomendarles una obra, les recomiendo un párrafo, y es el primer párrafo del coronel. No tiene quien le escriba cuando el coronel raspa en la lata para conseguir un poco de café, que sale con óxido además, con óxido de zinc, con el cual va a prepararle el tinto a su mujer enferma. Esa es la descripción más grande que uno puede encontrar de la pobreza. Yo me quedo con el coronel, la releo. Crónica es otro milagro.
es ese encuentro maravilloso entre el periodismo y la literatura. No tengo la misma debilidad por Memoria de mis putas tristes. Me da la impresión de que hay dos relatos cortos que se unieron, la vida de este personaje patético, mustio, collado, y la obsesión de este hombre de 90 años que quiere acostarse con una virgen de 14 y que acaba enamorándose. Más que la perversión de la cama, es la gran dimensión del enamoramiento tardío lo que importa en esta novela. Yo diría que es la novela menor de García Márquez. García Márquez dijo en la entrevista televisiva La escritura embrujada que 100 años de soledad era su libro mítico y poético y que El amor en los tiempos del cólera era su libro que estaba sembrado en la realidad y que era el libro que lo iba a perpetuar en los lectores comunes y corrientes, porque era un libro que tenía que ver con la experiencia de la vida. Yo haría una comparación de lo que dice Gabo, de las preferencias de García Márquez, que son las mías, curiosamente. Yo vuelvo a leer El amor en los tiempos del cólera y leo la dimensión humana de la novela, digamos, la dimensión estandariana, balzaquiana de la novela. El 100 años de soledad es una novela fuera del tiempo, es la gran épica, y se me ocurre pensar en pintura, lo que es el gran mural y lo que es la obra cercana, lo que es el gran mural, por ejemplo, de los fusilamientos del 2 de mayo en Goya, y lo que es Las Meninas de Velázquez. Las Meninas es la familia real, incluido el perro. Los fusilamientos del 2 de mayo de Goya es la épica del pueblo español resistiéndose a la invasión napoleónica. Así que ahí haría la comparación entre la épica y el drama. La épica sería 100 años de soledad, el drama sería El amor en los tiempos del cólera. De esos 49 cuentos, finalmente, maestro Collazos, García Márquez publicó 49 cuentos y hay uno que está próximo a publicar de manera póstuma, que es En agosto nos vemos, que es un cuento corto que él lo había enlazado con otros dos para hacer una novela. Pero a ver, el editor dice que es una novela, ¿no? Es una novela corta. Es una novela corta, sí. ¿Con cuál de estos cuentos, digamos, hay una etapa metafísica en Ojos de Perro Azul y hay otras historias, por ejemplo, de los 12 cuentos peregrinos, hay un cuento que se llama El rastro de tu sangre en la nieve, El verano feliz de la señora Forbes? Sí, sí. No sé con cuál de esos cuentos lo... No, yo me quedo con dos cuentos y me quitaste de la boca el nombre de uno. Me quedo entre los primeros cuentos con La prodigiosa tarde de Baltasar. ¿Por qué? La prodigiosa tarde de Baltasar es la historia de un muchacho que fabrica jaulas, y las jaulas más bellas del mundo. Pero esas jaulas no tienen un precio real. Es la gran metáfora de la creación artística. No me le ponga precio, porque eso no tiene precio. Si quiere, se la regalo. Si usted no me paga lo que habíamos acordado porque encuentra que es cara, pues no se la vendo. No le voy a dar una rebaja. Se la regalo mejor a su hijo. Increíble. Y ahí me parece que está la gran alegoría del arte. Y el otro es El rastro de tu sangre en la nieve. Es el Gabo romántico por excelencia. Es un Gabo que le presta al folletín, a la Dama de las Camelias, por ejemplo, al romanticismo del siglo XIX, le presta esos elementos esenciales y lo traslada a la dimensión del amor en el siglo XX y el siglo XXI. A mí me parece El rastro de tu sangre en la nieve, me parece formidable. Además hay una Colombia actual de por medio. Yo me he preguntado si ese personaje, ese niño rico que va en un Bentley recorriendo Europa de Madrid a París, no es algo así como la dimensión del nuevo rico colombiano, el nuevo rico con poder. Y la nena de Conte, ¿quién no se enamora de esa mujer? ¿Quién no se enamora de esa mujer?
A mí me parece un personaje sacado del Amor en los tiempos del cólera. Uno de esos personajes fugaces en la vida del protagonista. Una de esas tantas amantes que él va anotando en su libro y registrando en su libro. Qué bien. Querido maestro, muchas gracias por esta participación suya en Al Pie de la Letra. Muy agradecidos por esa mirada aguda, profunda. Óscar Collazos, uno de los grandes narradores, uno de los grandes columnistas y ensayistas también, conocedor de la obra y de la vida del genial Gabriel García Márquez. Muchas gracias, querido. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias.
Estamos en Al Pie de la Letra, programa del canal de televisión de la Universidad de Cartagena. Tenemos una nueva invitada que es Niurka Riñat Asensio. Ella es la directora del Centro de Cultura de la Universidad Tadeo Lozano. Es cubana, vive en Cartagena y tuvo una cercanía con Gabriel García Márquez a propósito de la aparición del libro 12 cuentos peregrinos. Ella fue la curadora de una exposición que aludía cada uno de estos cuentos desde la mirada de los artistas cubanos, ¿verdad? Bienvenida, Niurka Riñat, al Pie de la Letra. Bienvenida. Muchas gracias, Gus. Sí, tuve la oportunidad, el honor de compartir una experiencia maravillosa a partir de la reedición en el año 92 de los 12 cuentos peregrinos, y debo decir que a Gabo le debo mi vida en Cartagena. Sí, por Gabo llegué a Cartagena y quedé enganchada en esta maravillosa ciudad. En los años 90, Gabo estuvo por un tiempo trabajando y ayudando en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños en La Habana. Yo para ese entonces era la directora del Gran Teatro de La Habana, de la Galería Orígenes, pero al mismo tiempo hacía un curso de edición cinematográfica en la Escuela Internacional de Cine. Tuve la oportunidad de conocerlos en ese momento y por medio de otro grupo de artistas contactarlo, y surgió la idea de crear una exposición con los 12 cuentos peregrinos que no ilustrara propiamente los cuentos, pero que sí hiciera una recreación desde esa mirada, desde la plástica. Hicimos la propuesta formal al Gabo. Inicialmente él se sorprendió, muy tímido frente a la propuesta. Ya después, un año después, ya empezamos a trabajar. Él accedió a que el proyecto se diera con una condición: que la muestra inicial se exhibiera aquí en Cartagena. Qué bueno. ¿Qué artistas participaron? Recuerdo, bueno, fueron 12, puedo decirte que 12 de los mejores artistas cubanos plásticos de ese entonces, de los años 90, muy variada en generaciones. Estuvieron artistas como Alfredo Sosa Bravo, el mayor de todos, un maestro del arte del cubismo cubano. Estuvo Roberto Favelo, un artista surrealista. Ernesto Rancaño fue el más joven del grupo. Cosme Provenza, Zaida del Río, Florafón, Vicente Bonachea, que tuvo la oportunidad de visitarnos en Cartagena hace alrededor de año y medio, y Alicia Leal, Juan Moreira. Fue un grupo bastante sui generis, puedo decir, porque todos dentro de su estilo tuvieron la libertad, además de escoger, porque el proyecto inicialmente no era imponerles a ellos un cuento, sino que trabajamos en conjunto. Fue un trabajo muy lindo porque fue, digamos, la experiencia desde el mismo proceso de selección del cuento. Después que ellos leyeran el libro, hicieron su propia relación, su conexión, hicieron su clic de su obra con cada uno de los cuentos. Tuvieron la libertad cada uno de recrear, porque no son ilustraciones, son recreaciones a partir de su estilo y de la vivencia que tuvieron con cada cuento. Y de ahí fue que surgió, digamos, después una selección. Hubo artistas que sí de una escogieron su cuento, como el caso de Favelo, El rastro de tu sangre en la nieve, un cuadro muy lindo que además él pidió romper con el esquema. Inicialmente queríamos que todos los cuadros tuvieran unas dimensiones, pero es muy difícil imponerle a un artista el espacio para poder recrear, y Favelo terminó haciendo no un cuadro, el típico formato cuadrado, sino que utilizó otros formatos en hexágonos. Entonces fue una experiencia muy, muy interesante, y bueno, la verdad que el resultado fue muy lindo. Fue un proceso que duró 2 años. Finalmente en el año 95 pusimos la obra aquí en la Escuela de Bellas Artes, en el contexto de la Cumbre de los Países No Alineados. Gabo estuvo presente. Después la exposición tuvo un proceso de itinerancia, viajó a Panamá, se exhibió
en la Casa de las Américas en La Habana y finalmente en Barcelona. ¿Qué dijo García Márquez cuando vio que sus 12 cuentos fueron recreados por 12 artistas cubanos? Pues la experiencia para él fue algo maravilloso, fue algo sorprendente, porque además dejaban mucho a la imaginación y era ver de qué manera esa magia que se deja entrever en los cuadros, en la literatura de García Márquez, cómo es llevada con el pincel. Exacto. Entonces, si bien es cierto que muchos artistas fueron muy ilustrativos, como el caso del cuento de los 17 ingleses envenenados, que uno ve el cuadro y enseguida lo relaciona, hubo otros que sí dejaron un poco más a la imaginación, dejaron un poquito más entrever. Entonces, para García Márquez eso fue maravilloso, el hecho de que no fuera una ilustración tácita de sus cuentos, sino más bien una recreación, ¿sí? Jugando también con la imaginación y mucha sutileza. Bueno, te iba a preguntar inicialmente, ¿qué impresión te dio García Márquez cuando lo viste por primera vez como ser humano? Bueno, es un hombre común, realmente, porque ver a García Márquez en Cuba era algo natural, era algo que se volvió común al principio. Era como un cubano más, era un personaje más que asistía a las exposiciones, se sentía muy cómodo. Después yo, con la experiencia que tengo de vivir en Colombia, en Cartagena, llevo casi 20 años acá, me di cuenta que él allá se sentía muy cómodo. Iba a los eventos sociales con mucha naturalidad, sobre todo a los eventos que tenían que ver con el ICRT, el Instituto Cubano de Radio y Televisión, con la Escuela de Cine, con su relación con Fernando Birri, y era una persona muy común, o sea, uno no se sentía frente al gran genio y era fácil, era muy asequible, y era común verlo también con libros y regalarlos. Entonces eso era un detalle muy significativo de que los cubanos somos muy pedigüeños. Entonces era muy fácil llegar y pedirle que nos regalara uno de sus libros. Entonces era, sobre todo en esa época que yo también era recién egresada de la universidad, era una joven y éramos muy frescos en el trato. En Cartagena has logrado, desde la Universidad Tadeo Lozano, abrir un espacio en iFestival que se ha convertido en un espacio para todas las universidades. Sí. A propósito, la Universidad de Cartagena entró en ese proceso de iFestival este año, 2014, y bueno, quería saber un poco la experiencia que has tenido a nivel cultural en esta ciudad. Pues la verdad que ha sido muy maravilloso, y cuando te decía que le debo mi vida en Cartagena a García Márquez, precisamente por eso, porque me ha dado la oportunidad de establecer unas relaciones y unos vínculos entre las artes. ¿Sí? Yo fui una adicta de Rubén Darío en mis años de juventud, y toda esa relación que él plasmaba en sus cuentos, especialmente El pájaro azul, donde los artistas plásticos y los escritores era común en esa época interrelacionarse, y eso siempre ha estado muy presente en los trabajos que he realizado, no solo en sentido curaduría, sino a lo que te refieres ahora, el trabajo que desarrollo en la Tadeo Lozano. Creo que se ha abierto un espacio muy importante en los últimos 5 años. Hay mucho que agradecerle al iFestival y este capítulo puntual del iJoven, que me hace muy feliz. En este mismo auditorio tuvimos la oportunidad de contar con 8 grandes escritores que nos visitaron en este pasado enero, en la versión del 2014 del iJoven. Esperamos poder seguir continuando trabajando en alianza con la Universidad de Cartagena y que otras universidades también se nos unan, porque esto es un proyecto para los jóvenes universitarios de Cartagena, de la costa Caribe, del país en general e incluso internacionalmente, que quieran venir a este espacio que tenemos para ellos. Tenemos muchas sorpresas para este año 2015 para los jóvenes. ¿Puedo darles un adelanto? Claro. Bueno, este año celebramos los 10 años del iFestival y por ahí suenan 10 grandes eventos para esta versión del 2015. Tenemos muchas, estamos trabajando porque queremos hacer cosas muy interesantes. De hecho, quiero ver en qué medida podemos reproducir parte de la obra de los 12 cuentos peregrinos, para que los jóvenes también conozcan cómo es esa visión desde las artes plásticas hacia la literatura, esa conexión que para ti también se da mucho desde tu obra, que conectas mucho tus escritos con tu artes plásticas, porque tú también eres pintor. Entonces, bueno, quiero volver otra vez a García Márquez. ¿Qué libro de García Márquez, de la narrativa de ficción o de no ficción, relees?
El amor. En los tiempos del cólera. Tiempos de cólera. Me gusta mucho. Tuve la oportunidad de leerlo, pero de releerlo con otra visión a partir de una conferencia que escuché de Moisés Álvarez, que hizo unos extractos del libro para una presentación que preparó internacional, y me llamó mucho la atención porque es otra mirada, es otra interpretación. Me gusta mucho, pero honestamente lo que más disfruto de la obra de García Márquez son sus ensayos. Hay un ensayo en particular que se los recomiendo a todos, que es La Comisión de Babel, de una experiencia muy particular que vivió Gabo en una comisión asignada por la UNESCO para narrar, para ponerse de acuerdo en los conflictos que vivía la humanidad y ver de en qué medida entre esas personas que conformaban la comisión llegar a acuerdos de paz universal. Entonces es muy interesante ver en un ensayo tan corto tanto del ser humano, o sea, esa visión humana del lenguaje, de las diferentes maneras de entendernos. Disfruto mucho las crónicas de García Márquez, y más que incluso su literatura. ¿Cuál de las crónicas? Pues El relato de un náufrago, La Marquesita de la Sierpe, sí, Cementerio de las Cartas Perdidas. ese me gusta mucho, es impresionante, y toda esa fantasía, pero al mismo tiempo todo ese lenguaje en doble sentido que puede disfrutar uno de él. Y qué bien que hayas recordado lo de los ensayos, Poder. porque García Márquez tiene, en ese libro que se llama Yo no he venido a decir un discurso, Sí. están todas las intervenciones públicas de García Márquez, desde que estudiaba en Zipaquirá hasta la entrega, hasta el hecho de recibir el Premio Nobel de Literatura. Están todos los discursos, está la espada de Damocles. Ujú. Sí. La espada de Damocles, está, bueno, La soledad de América Latina, que es el discurso con el que ganó el Nobel. Son discursos prodigiosos, bellísimos. Bellos, para releerlos, y que siempre uno le encuentra el contexto ideal. Bueno, muy agradecido escucharte, Niurka, saber que has sido partícipe de toda esta maravilla entre Cuba y Colombia, de esta alianza cultural entre dos países, y al mismo tiempo de ese privilegio de que 12 artistas de Cuba hayan recreado ese universo mágico de García Márquez en esas 12 historias de ese libro, y que hoy estés en Cartagena sembrando nuevos caminos, nuevas alianzas en la cultura regional e internacional. Gracias otra vez, Niurka. Gracias, Gus. Muy bien. Gracias.